Shalom, 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 Bet Amidrash, Sarabaita, Shalom, Shalom, Bet Amidrash, Hayeolam. Aquí, para compartir la parashá de Barín, con el tema, para que el templo sea construido, cada persona debe construirse a sí misma. El Eterno, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo: ya han permanecido suficiente tiempo en este lugar. Sabemos que el libro de Devarim es llamado Mishneh Torah, el repaso o la repetición de la Torah. En esta parashá, Moshe Rabbeinu repasó todos los acontecimientos que sucedieron durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto. Y de manera indirecta les reprochó por sus pecados. Moshe mencionó el hecho de que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí y tuvo el mérito de permanecer en ese lugar santo durante 2 años. Pero cuando Dios le dijo que debían abandonar el lugar, no mostraron ninguna señal de dolor ni manifestaron ninguna señal de seguir estudiando. No solo esto, sino que incluso se alegraron por no recibir más ordenanzas y prohibiciones. A esto se refieren nuestros sabios cuando dijeron que el pueblo de Israel se alejó del monte Sinaí como un niño que se escapa de la escuela. Esto nos muestra que el pueblo consideraba que la mitzvot eran una carga pesada. Allá va. Ahora podemos entender por qué Moshe Rabbeinu llamó al monte Sinaí Horeb. Porque cuando se escaparon del monte Sinaí como un niño se escapa de la escuela, comenzó su Jurubán, su destrucción personal, lo cual terminó provocando la destrucción del templo. Jurubán es de la misma raíz de Horeb. Además, Horeb tiene las mismas letras que la palabra Barjú, se escaparon. En la parashá de Barín se lee cerca del 9 de Av, por la relación que existe entre los temas que trata la parashá y lo sucedido el 9 de Av. La Gemara Nedarim 81a nos cuenta que el pueblo de Israel le preguntó a Dios: ¿por qué fue devastada la tierra? Y Dios le respondió: porque han abandonado mi Torá. Allá va. Nuestros sabios explicaron que esto se refiere a que no pronunciaban la bendición de la Torá antes de estudiar. Y esto demuestra que no les daban la importancia al estudio. Bendito tú eres, Salvador, líbranos. La raíz de esto se encontraba en el monte en el cual ordenaron al pueblo partir del monte Sinaí, cuando en vez de entristecerse por tener que alejarse de ese lugar sagrado, se alegraron y se alejaron rápidamente. Esta creación
Esta reacción fue el comienzo de su propia destrucción y los llevó a subestimar la importancia de la Torá y a no pronunciar la bendición antes de su estudio. Allá va, líbranos. El hecho de haberse escapado del monte Sinaí fue un desprecio hacia la Torá y terminó provocando la destrucción del templo. Allá va. De esto aprendemos que la destrucción del templo está íntimamente relacionada con la destrucción de la persona. Cuando la persona se destruye a sí misma, el templo se destruye junto con ella. Por otro lado, cuando la persona se construye y crece espiritualmente, también el templo se construye con ella. Cuanto más se esfuerza la persona por crecer y construir su futuro espiritual, más acerca la construcción del templo y la redención final. Debemos saber que los pensamientos y los actos de la persona influyen sobre quien la rodea. Sobre esto dijeron nuestros sabios: aléjate de un vecino malvado, pero también dijeron: asiéntate en un lugar donde haya Torá. Cuando la persona va por los caminos de la Torá y las misbot, su propia elevación espiritual provoca que los demás se acerquen a Dios. Pero si se burla de todo lo que es santo, las personas que la rodean recibirán su influencia en esa dirección. Así es como podemos entender hasta qué grado los malos actos de una persona pueden influir sobre las demás. La impureza que envuelve a esa persona impurifica el ambiente y envenena a todos los que la rodean, sin importar que entre justos y malvados. Esto debe despertarnos e impulsarnos a cuidar nuestro comportamiento para que sea acorde con la Torá. Donde sea que nos encontremos, de esta manera también debemos enseñarles a nuestros hijos que la Torá es el mejor negocio. La Torá es el mejor negocio que existe, la mejor adquisición posible, y que nadie pierde al dedicarse a ella. ¿Por qué Moshe Rabeno arrepintió al pueblo de Israel por pecados que habían cometido sus antepasados? ¿Qué sentido tenía reprocharles por cosas que ellos no habían hecho? Podemos decir que de la misma manera con la cual uno hereda sus rasgos físicos de sus padres por herencia genética, así también los padres dejan sus huellas en las cualidades de sus hijos. Dice la Gemara: hay 13 socios en la formación de la persona: Dios, el Padre y la Madre, y cada uno pone su parte. Dios es quien otorga a la persona un espíritu de vida. Los padres dan su aspecto exterior y sus cualidades. Dado que la persona está compuesta de partes buenas y de otras que no son tan buenas, deja esta herencia a los hijos, transmitiéndoles sus buenas y sus malas cualidades y sus no tan buenas cualidades. De esta manera, esas cualidades se transmiten de generación en generación. Esta es la razón por la que Moshe Rabeno le reprochó al pueblo de Israel, a pesar de que ellos no habían sido quienes pecaron, sino que habían pecado sus padres. Esto fue para que se esforzaran por corregir los errores del pasado y no siguieran transmitiéndoles a las generaciones futuras.
Sus padres no habían logrado superar la inclinación al mal y cayeron en el pecado. Ahora Moshe les advertía que debían ser muy cuidadosos y esforzarse a pesar de su inclinación al mal para no cometer las mismas transgresiones. Por otro lado, tampoco el mérito de los padres llega hasta nosotros para que los desperdiciemos, por lo que debemos trabajar para mantenerlo intacto y transmitirlo a las generaciones siguientes. Ahora podemos comprender que el reproche de Moshe Rabbeinu tuvo lugar a través de alusiones y no de forma directa, porque es sabido que no se puede hablar mal de las personas que ya fallecieron. A pesar de esto, Moshe vio la necesidad de reprocharles a los hijos por la conducta de sus padres, para evitar que siguieran el mismo camino. Las palabras de Moshe Rabbeinu siguen vigentes hasta la actualidad y están dirigidas tanto para las personas menos informadas como a los más grandes sabios. Bendito eres. Cada persona tiene la obligación de construirse paso a paso y en cada nuevo nivel debe colocar barandas para no caerse mientras sigue construyendo. Solo después de asegurarse de que el lugar es seguro, puede continuar el trabajo y construir el nivel siguiente. Una alusión a esto la encontramos en el Lejen Apanim, que los Kohanim ofrecían ante Dios. ¿Por qué el pan era llamado de esta manera? El pan era llamado de esta manera para enseñarnos que también la Torá es llamada pan, tal como dice el Mishlei 9:5. Ven, come de mi pan. Este pan es la Torá. Bendito. Esto se refiere a que la Torá también debe estar en el interior de la persona y que no debe ser solamente un comportamiento externo. La persona debe ser igual por dentro que por fuera, hablar con rectitud y comportarse de la misma manera. Así como uno exige un comportamiento adecuado de su familia, también se lo debe exigir a sí mismo, o incluso es necesario ser más exigente con uno mismo que con los demás. Lo fundamental es el interior de la persona y no su aspecto exterior. Uno debe ser cuidadoso de que por lo menos su interior y su exterior sean iguales y no profanar el nombre divino. También debemos esforzarnos por construir nuestro futuro espiritual, ayudando de esta manera a la reconstrucción del templo y acelerando la llegada de Mashiach y la redención final. Quien no se comporta de esta manera provoca la destrucción del templo y demora la redención, tal como queda aludido en la palabra Joreb, Jurban, destrucción, en referencia a la destrucción del templo, que fue la consecuencia de la destrucción personal. Te bendecimos, Akadosh Baruj Hu. Te bendecimos, Abba, por tu Torah. Tu Torah es nuestra delicia. Permite, Akadosh Baruj Hu, que tu Torah sea una delicia para tu pueblo Israel, que tu Torah sea una delicia para nuestra descendencia, que tu Torah sea una delicia para la descendencia de tu pueblo Israel. Bendice a tu pueblo Israel, Akadosh Baruj Hu. Bendice, Akadosh Baruj Hu, a los niños pequeños que estudian la Torah.
Bet Midrash Sarabaíta, Bet Midrash Hayeolam. Te bendecimos, Abba. Bendito seas, Akadosh Baruj Hu. Bendecido seas, Abba. Habló el More Shimon, alias metáfora que falla Alon Ben David. Bendecido seas, Akadosh Baruj Hu. Bendecido seas, Abba.